Vivir en Latinoamérica muchas veces se siente así. No hay salida posible de la presión. El sueldo apenas alcanza. La renta, la luz, el gas, la comida, todo sube poquito a poco. En el trabajo, el humor de los clientes, la cara del jefe, las fricciones con los compañeros. Y cuando llegas a casa, te esperan frases como: ¿cuándo vas a encontrar un trabajo mejor pagado? ¿Y el matrimonio para cuándo? ¿Cuándo te vas a estabilizar de verdad? Luego abres las redes y ves a gente de tu edad, influencers, emprendedores, hablando de éxito, subiendo fotos con marcas caras y viajes por el mundo. Y en algún momento te preguntas: ¿por qué siento que soy el único que se mata y aún así no avanza? Si alguna vez te has sentido así, esta historia es para ti. Tú, que estás viendo este video ahora mismo, ¿en medio de qué tipo de presión estás viviendo hoy? La presión del trabajo, la presión del dinero, la presión de las expectativas de tu familia o de tu pareja, el miedo silencioso al futuro. ¿Cuál es la presión que más te pesa en este momento? Si quieres, escribe una sola frase en los comentarios antes de seguir, porque quizá, cuando esta historia termine, el significado de esa presión haya cambiado un poco para ti. En una ciudad cualquiera de Latinoamérica, un poco alejada del puro centro, hay una avenida llena de vida donde se mezclan turistas y gente del barrio. A lo largo de la calle se ven letreros que dicen: comida típica, parrillada, 2x1 en cócteles. Entre todos esos locales hay un restaurante de tamaño mediano. Ahí trabaja el protagonista de esta historia, Juan, 22 años, camisa blanca, mandil negro, el cabello bien peinado con gel. A primera vista, su cara dice: mírenme, yo controlo todo aquí. Pero por dentro, Juan suena así: si me equivoco con la orden, ¿qué hago? Si la riego con una mesa grande, ¿no se van a reír todos de mí? Si llega una queja formal, hasta aquí llegué. Presumido por fuera, pero miedoso por dentro. Ese es Juan. En Instagram, Juan sube selfies con frases como: hoy full de mesas pero seguimos luchando, posando como si lo tuviera todo bajo control. Pero detrás de cada foto hay otra realidad. Una sola frase del jefe que lo deja hecho polvo, errores que intenta esconder y luego lo llenan de culpa, y noches en las que mide su propio valor según cuántos pesos le dejaron de propina. Pequeños desgastes, uno tras otro, que se van acumulando dentro de él. Una mañana de domingo. Antes de su turno nocturno, Juan decide caminar por el tianguis del barrio. Como todos los domingos, el lugar está lleno de familias, risas, niños corriendo y música latina sonando desde alguna bocina vieja. Playeras de marca pirata, CDs viejos, accesorios raros para celular que nadie sabe bien si sirven. Y en medio de todo eso, una montaña de libros de segunda mano. Entre esos libros, hay uno que llama la atención, mucho más maltratado que los demás. La portada está raspada, las esquinas redondeadas, las hojas amarillentas, con manchas de humedad. Pero en el centro, todavía se alcanza a leer un título: Bushido. Juan pensaba: ¿Bushido? Suena como nombre de samurái de anime. El vendedor, un señor de mediana edad, suelta una risita. Ese libro es viejo, casi nadie lo quiere, nadie lo compra. Pero mira, a los que de verdad quieren hacerse fuertes, a esos les pega duro. Juan, con ese orgullo que siempre lo protege, se siente medio atacado y contesta al instante: ¿que pega duro? ¿Lo dices como si fuera veneno o qué? El vendedor responde con calma, casi filosófico: la medicina, la mayoría decide no tomarla. El veneno, en cambio, si te lo tragas, algo cambia para siempre. Este libro es de esos. La etiqueta dice 70 pesos. En la cabeza de Juan, la cuenta sale sola. ¿Cuántos tacos son 70 pesos? Con lo que cuesta este libro, hoy podría comer algo más que la comida del trabajo. Pero eso de que le sirve al que quiere hacerse fuerte, en el punto en el que estoy, eso sí me pega. Juan hojea el libro. En
En las páginas ve unos kanjis y katakanas que no entiende. Ji, Yu, Jin, Rei, Makoto, Meiyo, Tyugi. No entiendo nada, pero la verdad suena impresionante. Cuando se da cuenta, su boca ya decidió por él. Me lo llevo. El vendedor sonríe con una mueca cómplice. Luego no vengas a decir que no te avisé, ¿eh? No te arrepientas después. En ese instante, en medio del ruido, los gritos y la música del domingo, el sistema operativo de la vida de Juan empezó a reescribirse en silencio. Un par de días después, al caer la tarde, Juan venía de regreso del trabajo, caminando por una callecita poco transitada. De pronto, un letrero de madera le llamó la atención. Casa de té japonés, Matcha. Un momento de silencio. A través del vidrio, Juan alcanzó a ver el interior. Un espacio pequeño, sencillo, muy ordenado y sobre todo, silencioso. Era como si alguien hubiera arrancado un pedacito de Japón y lo hubiera pegado ahí, lejos del ruido de la ciudad. Juan pensó, ¿té japonés? Subir algo de esto a Insta me haría ver súper elevado, ¿no? Va, voy a entrar un ratito, a ver qué onda. Juan empujó la puerta. Una campanita sonó con un tin suave. Detrás de la barra estaba un anciano japonés. Pelo blanco, de baja estatura pero con la espalda recta, y unos ojos tranquilos que lo observaban todo. El anciano habló con una voz serena. Bienvenido. Juan respondió, algo curioso. Buenas. Este lugar es una casa de té japonés, ¿verdad? Sato dice, así es. Yo me llamo Sato. La mirada de Sato bajó lentamente hacia el bolso de Juan. Ahí, asomando un poco, estaba el lomo desgastado del libro de Bushido. Con una sonrisa suave, el anciano comentó, ese libro que traes es Bushido, ¿verdad? Juan se sorprendió un poco de que el viejo lo hubiera notado tan rápido. ¿Este? Sí. Lo compré en el tianguis, pero la verdad, todavía no lo entiendo muy bien. Sato asintió despacio. El Bushido hace efecto sobre todo en la gente que es consciente de su propia debilidad. En ese tipo de persona, pega hondo. Juan soltó una media sonrisa, algo avergonzado. Entonces me queda perfecto. Soy tan débil que hasta yo me doy cuenta. Sato dejó escapar una risita corta. Entonces hagamos algo, Juan. Hoy te propongo una sola cosa. Probar una palabra del Bushido, acompañada de una taza de té. Juan sintió algo raro, una mezcla de curiosidad y atracción hacia esa propuesta. ¿Una sola palabra nada más? Sato dice, no tienes que memorizar todo de golpe. En el Bushido se habla de Ji, Yu, Jin, Rei, Makoto, Meiyo, Chugi, pero hoy nos quedamos solo con Gi, la rectitud, sin prisa, despacio, como el té. Juan no pudo evitar sonreír. Suena muy cool la forma en que enseña, Sensei. Va, me apunto. Sato movió la cabeza con una mezcla de humor y modestia. Si me llamas Sensei, las hojas de té se van a burlar de mí. Solo soy un viejo más. Empecemos por Ji, entonces. La casa de té olía a madera, y en el fondo se escuchaba solo el sonido del agua empezando a hervir. Sato preparaba el sencha con movimientos lentos y cuidadosos. Sato empezó a explicar el té. Este se llama sencha. Al principio puede parecer un poco amargo. Juan dudó un segundo, pero decidió probarlo. No soy muy fan de lo amargo que digamos, pero bueno, voy a intentarlo. Juan tomó la taza entre las manos y dio un sorbo. En la lengua apareció primero un amargor suave y después una dulzura ligera. Se quedó al final. No está tan mal como pensé. Primero pega amargo, pero luego se siente suave, como más amable. Sato dice, Ji se parece a este té. Al principio parece una pérdida, pero con el tiempo hace efecto. Sato abrió el libro de Bushido de Juan, puso el dedo sobre el carácter Ji y empezó a hablar con calma. Ji, la rectitud. En sencillo significa esto: elegir tu confianza en ti mismo por encima de la ganancia barata. Juan frunció el ceño. No lo terminaba de entender.
¿Ganancia barata? Sato dijo, Juan, tú eres mesero, ¿cierto? Juan se sintió un poco expuesto, como si el anciano viera a través de él, pero respondió con honestidad. Sí, trabajo en un restaurante. Sato continuó. Entonces imagina esto. En Japón o en México da igual. Un platillo que en realidad vale lo mismo todos los días, pero tú dices que solo hoy está en promoción y se vende más. O un platillo que casi nadie pide, pero si dices, este es el más popular, las propinas suben. Las palabras de Sato le pegaron directo a Juan. Sí, eso pasa muchísimo. Es tal cual. ¿Cómo sabe todo eso? Sato dijo, porque los samuráis japoneses también luchaban contra tentaciones muy parecidas. Sato cambió ligeramente el tono, como si contara una historia antigua. Por ejemplo, en la época de Kamakura, los guerreros recibían tierras de su señor. Si hacían méritos en batalla, las recompensas crecían. Pero junto con eso, aparecían también los informes falsos y las ganas de quedarse con más de lo que les tocaba. Sin embargo, los samuráis que terminaron siendo respetados de verdad fueron los que no eligieron la mentira que los favorecía. En el cerebro existe algo llamado disonancia cognitiva. Cuando alguien piensa, yo quiero ser honesto, pero sigue haciendo cosas tramposas, el cerebro vive en estrés constante. Y cuando ya no soporta esa tensión, tarde o temprano se rinde, o renuncia a quiero ser honesto, o decide ya basta, dejo de mentir. Y es la fuerza para, en ese momento, elegir el segundo camino, dejar de mentir. Juan habló con un tono medio culpable. Pero, ¿no es perder así? Aquí, en esta ciudad, si eres un mesero que solo dice la verdad, siento que te comen vivo. Sato respondió con voz tranquila. A corto plazo sí, puede parecer que pierdes, pero si miras a largo plazo, perder la confianza en ti mismo sale muchísimo más caro. Y es como este sencha. Al principio es amargo, pero si lo sigues tomando, se vuelve calma y orgullo. Funciona igual. Juan asintió, esta vez con algo de admiración en la mirada. La confianza en mí mismo antes que la ganancia barata. Creo que ya lo empiezo a entender un poquito. Sato dijo, ese poquito es suficiente. Lo importante ahora es otra cosa. Cuando llegue la prueba en el trabajo, ¿vas a ser capaz de acordarte de esto o no? Unos días después, en la noche, el restaurante estaba en plena hora pico. Una pareja de turistas revisaba el menú en su mesa. Detrás de ellos, se escuchó la voz del gerente. Juan, ven tantito. Sí, jefe. Gerente dijo, últimamente en tus mesas casi no hay venta extra, ni vino, ni postre. ¿Qué estás haciendo? Juan respondió casi en susurro. Perdón. El gerente lo miró serio y soltó la lección. Mira, es sencillo. Al cliente le dices, este es el más pedido. Esta promo es solo por hoy. Aunque el precio sea el mismo todos los días, ¿me explico? Juan se quedó confundido, incómodo. Pero eso, el gerente siguió, sin mala intención, solo hablando como si fuera lo normal. En este negocio, con tanta competencia, ¿tú crees que algún mesero se pone moralista? Dime, ¿quieres ser un pobre honesto o un mesero que sí gana bien? Las palabras se le atoraron en la garganta. Juan pensaba, aquí está. Este es justo el momento del que hablaba señor Sato, la famosa ganancia barata. En ese instante, la pareja lo llamó con la mano. Oye, ¿qué nos recomiendas? Si hay algo solo por hoy, especial, mejor todavía. La mente de Juan se llenó, de pronto, con el recuerdo del té silencioso y la voz tranquila de Sato. Y es decidir no traicionarte aunque nadie te esté viendo. Es elegir tu propia confianza por encima de la ganancia rápida. Juan respiró hondo y se lanzó. Si les soy sincero, este parrillada set no es una promo solo por hoy. Cuesta lo mismo cualquier día. La clienta lo miró sorprendida. ¿Ah, sí? Juan continuó, sin huir de la mirada. Pero si lo que quieren es comer bien en serio,
es el que tiene mejor equilibrio entre cantidad y calidad. Ahora, si solo quieren picar algo y tomar tranquilo, les conviene más el combo de tacos con sopa. Es más ligero y más amable con el bolsillo. El cliente hombre soltó una sonrisa. Eres directo, ¿eh? Me gusta. Entonces tráenos el set ese para comer bien. La clienta también dijo, sí, se agradece un mesero que no te mienta. La orden quedó hecha. La propina, al final, tampoco estuvo nada mal. El gerente lo miró con frialdad desde lejos, pero de camino a casa, viendo su reflejo en la ventana del camión, Juan pensó en voz baja. No fui perfecto, pero hoy estoy un poquito por encima del Juan de ayer. G, proteger la confianza en uno mismo por encima de las mentiras baratas. Juan, esa noche, probó por primera vez el sabor de esa rectitud. Unos días después, Juan volvió a la casa de té Sato. Señor Sato, lo de G. La otra vez, la verdad, sí lo usé un poquito. Sato respondió con una sonrisa suave. Veo que ya te estás acostumbrando al amargor del sencha. Juan siguió, algo incómodo pero honesto. Y luego abrí la siguiente página del libro, y en grande dice, Yu, valor. Creo que ese es el que peor se me da. Yo soy bien miedoso. Sato soltó una pequeña risa. Entonces hoy, vamos a preparar el té de la valentía. Sato puso un poco de matcha en el tazón, vertió agua caliente en silencio y empezó a batir con el chasen hasta formar una espuma fina. Esto se llama matcha. Es un poco más intenso que el sencha que probaste antes. Juan tomó el tazón y dio un sorbo. Está fuerte, pero como que la cabeza se me despeja. Sato asintió, satisfecho. Eso es Yu, la capacidad de mantener la mente clara en medio del miedo. Dime, Juan, ¿te dan miedo las mesas grandes? El rostro de Juan se ensombreció un poco. Siendo sincero, las odio. Si me cae una mesa de 12 personas, mi cabeza solo piensa, ya valí. Entonces vamos a dibujar el mapa de tu cerebro. Sato hizo un gesto de trazar un círculo sobre la mesa. Dentro de este círculo está tu zona segura. Clientes de siempre, mesas de 4, ambiente donde los errores se perdonan. Fuera del círculo está la zona de crecimiento, mesas de 12, clientes conflictivos, o esos momentos en los que tienes que hablar frente a todos. Cada vez que intentas salir a esa zona de crecimiento, tu cerebro activa la alarma. Peligro, corre de aquí. Ahí entra en juego la amígdala, y por eso el corazón se acelera, las manos tiemblan y la mente se queda en blanco. Juan sonrió con media cara, sintiéndose descubierto. Sí, así, tal cual. Ese soy yo con una mesa de 12. Sato continuó con calma. Pero el valor, Yu, es precisamente la capacidad de dar un paso mientras la alarma sigue sonando. En el Japón de las guerras hubo muchas batallas grandes. En las películas, los samuráis se ven muy valientes, pero los relatos cuentan que muchos avanzaban temblando de miedo. Lo realmente peligroso no es la persona que no siente miedo, sino la que es capaz de avanzar aún con el miedo encima. Puedes pasar toda la vida intentando que tu miedo llegue a cero, y nunca va a pasar. Lo importante no es borrar el miedo, sino caminar con él al lado. En lo práctico, cuando tengas miedo, lo primero que tienes que cuidar es tu respiración. Inhala 4 segundos, retén 4 segundos, exhala 4 segundos. Si repites ese ciclo varias veces, el cuerpo empieza a salir poco a poco del modo pelea o huye. Y sobre ese control mínimo del cuerpo, en tu mente repites, justo porque me asusta, este paso vale más. Juan escuchaba casi hipnotizado, hasta que reaccionó y contestó con una sonrisa. Justo porque me asusta, vale más. Me gusta cómo suena. Sato asintió y remató. El valor no es un estado en el que el miedo desaparece. El verdadero valor solo existe en el momento en que avanzas con el miedo puesto. Juan respiró hondo, como probando la idea en su propio cuerpo. O sea que,
Aunque siga siendo un miedoso, igual puedo ser valiente. Sato dijo, por supuesto. De hecho, justamente porque eres miedoso, cada paso que des vale el doble. Ese viernes, el restaurante estaba todavía más lleno de lo normal. El gerente lanzó la orden con voz fuerte. Juan, esa mesa de 12, la de la despedida, te toca a ti. Juan se quedó helado. ¿Qué? ¿12 personas? El gerente se rió, dándole una palmada simbólica al ambiente. No te achiques. Una mesa grande puede ser el infierno o el paraíso en un solo golpe. O la haces, o sales corriendo. Eran 12 personas, globos, pastel, risas fuertes. Todo gritaba, fiesta de despedida. Un tipo con voz potente parecía ser el líder del grupo, ya animando a todos. El corazón de Juan se disparó al máximo. Aquí está. Este es el examen real de Yu. Juan se escondió un momento detrás de la barra, cerró los ojos y empezó a hacer la respiración que le enseñó Don Sato. 4 segundos inhalando, 4 segundos reteniendo, 4 segundos exhalando. Otra vez y otra vez. Tengo miedo, pero justo porque me da miedo, este paso vale más. Juan salió al frente, apretó el estómago y levantó la voz con una sonrisa profesional. Buenas noches. Veo que están de despedida. ¿Quién es el homenajeado hoy? El líder del grupo señaló a uno de sus amigos. Él. Hoy deja la chamba, así que mínimo, hoy tiene que comer carne como rey. Los 12 pares de ojos se clavaron en Juan. Las rodillas le temblaban un poco. Aún así, siguió hablando. En ese caso, les recomiendo la parrillada de la casa. Si les soy sincero, no es barata. Pero si la comparten entre los 12, yo diría que el tiempo que van a pasar alrededor de esa tabla va a valer más que lo que cuesta. El líder soltó una carcajada aprobadora. Honesto el compa. Me cae bien. Va, tráenos eso. Juan tomó la orden, entró y salió de cocina. Repartió bebidas, llevó platos humeantes, recogió quejas y chistes a la vez. En medio del servicio, uno de los invitados lo llamó con el ceño fruncido. Oye, yo te pedí término medio, ¿no? Esto está casi crudo. Juan sintió el golpe, pero no se derrumbó. Gracias por decírmelo. Se lo llevo de inmediato para que lo vuelvan a poner en la parrilla. Les voy a pedir unos minutos de paciencia, y para compensar la espera, les traigo una guarnición extra cortesía de la casa. ¿Les parece? Cuando la noche por fin terminó, Juan estaba empapado de sudor y con las piernas molidas. Pero el mundo no se había acabado. Nadie se había burlado de él. Al contrario, al despedirse, el líder de la mesa le dijo, «Eres buen mesero, ¿eh? La próxima vez que venga, te voy a pedir a ti». Dentro de Juan, algo se acomodó. No es que se me haya quitado el miedo. Sigo siendo el mismo miedoso de siempre. Pero hoy di un paso con el miedo pegado a mí. Yu, el valor de avanzar llevando al miedo de la mano. Juan, esa noche, entendió con sus propias piernas lo que significa ese tipo de valor. Así fue como Juan fue aprendiendo, poco a poco, el bushido en la casa de Tesato, y lo fue aplicando en su propio campo de batalla, el restaurante. Yi es no abaratarte con mentiras baratas. Decidir que no te vas a traicionar ni siquiera cuando nadie te ve. Yu es no tratar de llevar el miedo a cero, sino dar el paso con el miedo al lado. Es agarrar el micrófono aunque te tiemblen las manos. La realidad en Latinoamérica no es sencilla. Hay momentos en los que hacer trampa parece más conveniente. Hay 1000 situaciones en las que salir corriendo es lo más fácil. Pero cada vez que haces eso, la confianza que tienes en ti se va desgastando un poquito más. Yi y Yu no son solo historias viejas de samuráis. Cuando sabes que, en el fondo, lo correcto sería hacer esto, pero sientes que te arrastra el camino fácil. Esa es la prueba de Yi. Cuando sabes que debería hacerlo, pero el miedo te frena y no das el paso. Esa es la prueba de Yu.
Para cerrar, quiero dejarte 2 preguntas. Primera, en tu día a día, ¿en qué parte sientes que más se está poniendo a prueba tu hey, tu rectitud? Segunda, en estos días, ¿cuál ha sido el acto de valentía más pequeño que sí tuviste? ¿O el que no tuviste y todavía te pesa? Si quieres, cuéntamelo en los comentarios. El simple hecho de escribirlo ya es tu primer paso en tu propio Bushido. La historia de Juan todavía no termina. En la segunda parte, veremos cómo Juan aprende el resto del Bushido, Jin, Rei, Makoto, en la misma casa de té, y cómo poco a poco se despide de Sato y se convierte en un samurái moderno capaz de caminar solo. El Bushido de Juan empezó con un paso pequeño, dado mientras todavía temblaba. En esta época de caos, de exceso de información y de inestabilidad, necesitamos más que nunca un eje interno que no se mueve, como el Bushido. Si lo adoptas como brújula en tu vida, la calidad de tus acciones, de tus emociones y de tus decisiones sube de nivel. Si este video te aportó algo, me ayudaría muchísimo que le des like y te suscribas al canal. Eso nos da fuerza para seguir creando nuevas historias. Nos vemos en el video de la segunda parte.